esta mañana creo que acertadísimamente Juan Carlos subía un audio admonitivo al grupo, o sea, un audio aconsejándonos que tuviésemos cuidado con los engaños, ¿no? Los falsos maestros, la falsa doctrina, los falsos profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Y algunas de estas doctrinas, pues, enseñan de que Jesús no es divino, otras enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. Pero por lo menos la Biblia que nosotros conocemos, que es la palabra de Dios, enseña lo contrario. En esta tarde vamos a dar unos pequeños atisbos sobre la divinidad de Jesús, cristología, y sobre la obra que el Espíritu Santo hace y quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Para ello abrimos las Biblias, los que tengan, ya sean en papel o telemáticas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 37. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Amén. La gloria sea para Él. ¿Se ora por la palabra? Creo que no. ¿No se ha orado por la palabra? Sí, sí, ¿verdad? Es que los cabezones de vez en cuando, por mucha cabeza que tengamos, se nos olvidan las cosas. Pero no pasa nada. Muy bien. Yo a este mensaje le he titulado El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que es propiciado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que hemos leído, pues, es la anunciación a María por parte del ángel del Señor, el ángel Gabriel, de que ella iba a quedar en estado. ¿En estado de quién? ¿O por obra de quién, mejor dicho? Por medio del Espíritu Santo. Efectivamente, tanto los evangelios de Lucas como Mateo recalcan claramente que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. No hubo intervención humana en ese proceso. Tanto Lucas
como Mateo, si estudiamos ambas evangelios, pues nos dirán que Jesús no tuvo padre humano, que fue obra directa de Dios por medio del Espíritu Santo y que es el cumplimiento de una profecía bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesús no tuvo padre humano, sino que fue obra del Espíritu Santo. A esto llamamos la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación nos enseña que Dios se ha acercado al hombre. Por eso si leemos el Evangelio de Juan en su primer capítulo, nos dice Juan que el Verbo se hizo, ¿qué se hizo? El Verbo se hizo carne. O sea, Jesús fue Dios y hombre. Esto en teología se le llama la figura teantrópica de Jesucristo. Esta palabra teantrópica, su raíz es griega y está compuesta por dos vocablos. Teo, de Dios, y antropo, de hombre. Si unimos el significado de los dos vocablos es teantrópica, o sea, que en Cristo moraba dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Amén. Naturaleza divina, ¿por qué? Porque si en este proceso de engendramiento de Cristo en el vientre de María no intervino ningún hombre, eso quiere decir que Cristo vino al mundo sin arrastrar el pecado original que todos arrastramos desde que nacimos. Lo que ocurre es que Cristo ha borrado nuestros pecados. Y eso solamente ocurre cuando se es Dios, porque Dios no tiene pecado. Por lo tanto, claramente, la naturaleza de Cristo también es divina. Y por otro lado, fue engendrado en el vientre de una mujer llamada María. Por lo tanto, en Cristo también moraba la naturaleza humana. Claro, esto es difícil de creer si no lo creemos por fe. Este hecho hay que creerlo absolutamente por fe. Hay doctrinas, por ahí entre comillas, que pretenden desdivinizar la figura de Cristo. A mí me dijeron una vez, mira, el padre auténtico de Jesús fue José. Sí, sí, intentando desdivinizar la figura de Cristo, intentando de hacer de Cristo pues un hombre normal. Pero claro, el Espíritu Santo me iluminó en aquel momento y le dije, bueno, si realmente Jesucristo, como tú dices, el padre biológico de él era José, porque José quiso dejar a María cuando se enteró que ésta estaba en estado. Si José hubiera reconocido a Jesús como su hijo, pues no hubiera intentado dejar a María como quería hacerlo. Claro. Lo que ocurre es que no la dejó, ¿por qué? Porque tuvo un sueño de parte de Dios que le dijo que tomara a María como su mujer, porque lo que María había engendrado no era obra de ningún hombre, sino que era obra directa del Espíritu Santo. Claro. Si José no hubiera dudado que el hijo que engendraba a María era suyo, pues no hubiera intentado dejar a María como quería hacer. Y usted me preguntará, ¿y qué quiere decirme con esto? Pues esta tarde quiero decirle esto, que el mismo Dios que hace 2000 años tuvo poder para engendrar en el vientre de María a su Hijo Jesucristo por obra directa del Espíritu Santo, es el mismo Dios de hoy que sigue creando nuevas criaturas a través de nuevos nacimientos. Amén. Si el Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesucristo, de nosotros el Espíritu Santo ha hecho nuevas criaturas a base de crearnos de nuevo, mejor dicho, de hacer que nazcamos de nuevo. ¿Sabe usted que hemos nacido de nuevo, usted y yo? Claro. ¿Por obra de quién? Por obra del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Aleluya. Entonces, la pregunta para mí en esta tarde, para mí es esta. ¿He nacido realmente de nuevo?
¿Estoy dejando al Espíritu Santo que Él haga en mi vida lo que tiene que hacer para que yo pueda experimentar ese nuevo nacimiento espiritual? En el versículo 34 dice, María hace una pregunta al ángel. Porque como sabemos el ángel, pues hemos leído antes, le anuncia que va a concebir un hijo en su vientre. Y María, claro, sorprendida, porque en este momento María no estaba aún casada, estaba desposada con José, o sea, estaba pedida, estaba, para que me entienda, noviando con José. Y en ese periodo, pues María, pues el Espíritu Santo hace su obra en ella y concibe al Hijo de Dios en su vientre. Y María, entonces, sorprendida, asombrada, pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Y sabe usted qué le responde el ángel? Versículo 35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A qué le suena a usted esto? Le suena a proximidad, ¿verdad? A estar cerca del Espíritu Santo. Déjeme que le diga algo, y hablo por mí. Para que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo su obra en mí, esa obra que comenzó cuando yo me convertí, pero para que cuando Él continúe haciendo esa obra en mí de regeneración, santificación y consagración, yo tengo que vivir cerca de Él, tengo que estar próximo a Él. Amén. De lo contrario, Él no podrá hacer su obra en mí. Él tiene una misión en nosotros. ¿Y su misión sabe cuál es? No es hacernos la vida más fácil. No. No es que dejemos de pasar pruebas y tribulaciones. No. No es que dejemos de pasar por tribulación, pruebas, momentos de dificultad. No. La misión del Espíritu Santo en nosotros es hacer que nazcamos de nuevo. Hacer que en nosotros haya el suficiente grado de santidad, consagración para la gloria de Dios. Pero claro, esto el Espíritu Santo no puede hacerlo en mí si yo no vivo cerca de Él, si no le permito de que Él pueda trabajar en mí como Él quiere hacerlo. Mire, en el Antiguo Testamento, en el tiempo veterotestamentario, el Espíritu Santo venía, capacitaba a quien tenía que capacitar de parte de Dios y después se marchaba. Por ejemplo, vemos a David, que él mismo confiesa en 2 Samuel capítulo 23, que David, él, dice que hablaba por medio del Espíritu. Se está remitiendo al Espíritu Santo. Vemos también a Jefté como el Espíritu Santo lo capacita para ser un libertador de parte de Dios para el pueblo de Israel. Claro que sí. Pero en el Antiguo Testamento, lo mismo que el Espíritu Santo venía, también se iba. Por eso, vemos a estos hombres grandes de Dios que hacían grandes cosas para Dios, capacitados por el Espíritu Santo, pero también vemos después cómo cometían grandes errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no era perenne en las vidas. Por ejemplo, David reconoce, como hemos visto en 2 Samuel capítulo 23, que él habla inspirado por el Espíritu Santo. Pero después vemos a David que comete pecados horribles. Asesinato, adulterio y ocultación del pecado. Después vemos a Jefté, después de ser un gran libertador de parte de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para libertar al pueblo de Israel cuando éste era hostigado por los enemigos, después vemos que él quiere sacrificar en holocausto a su hija en honor a la gloria de Dios, cuando Dios aborrece los sacrificios humanos. Y siempre lo ha aborrecido y lo aborrecerá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía, capacitaba a estos hombres y se marchaba. Y la presencia no era perenne en estos hombres. Pero mire, en el Antiguo Testamento Dios tenía un templo para su pueblo, donde el pueblo iba a adorarlo. Pero ahora, en el tiempo nuevo testamentario, Dios tiene un pueblo que es su templo. Eso quiere decir
que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo mismo que capacitaba a estos hombres para hacer grandes cosas de parte de Dios, nos capacita también a nosotros para regenerarnos, santificarnos, consagrarnos y para nacer de nuevo. Por eso qué importante es vivir cerca del Espíritu Santo. Qué importante es dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que tiene que hacer de parte de Dios. Mire, hubo un hombre en la Biblia llamado Nicodemo, supongo que ustedes conocerán la historia, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 46 en adelante, que le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos o para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Saben ustedes qué le contesta? Hay que nacer de nuevo. Y esa obra la realiza en nosotros, gracias, el Espíritu Santo. Si no vivimos cerca del Espíritu Santo, si no le damos al Espíritu Santo el lugar que Él quiere ocupar en nuestras vidas, Él no puede hacer su obra. Por eso qué importante es que yo me pregunte en esta tarde. ¿Estoy viviendo cerca del Espíritu Santo? Y una pregunta más profunda. ¿Estoy dejando al Espíritu Santo actuar en mí como Él quiere actuar con el fin de regenerarme, santificarme, consagrarme y hacer que yo nazca de nuevo? El nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien que no lo sepa? Que me lo diga. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? A ver, un valiente o valienta. Dejar el viejo hombre. ¿Cómo? Dejar el viejo Muy hombre. bien. Antiguo yo hay que ser de nuevo. Muy bien, exactamente eso. Y eso Pablo así lo enseña en Romanos 6, versículo 6. Si alguien quiere leerlo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Muy para bien. que el cuerpo del pecado sea destruido y que no sirvamos más al pecado. Muy bien. Eso es nacer de nuevo, crucificar nuestro cuerpo pecaminoso junto a Cristo en la cruz del Calvario, metafóricamente hablando. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos resucitar junto a Él en una nueva criatura. ¿Sí o no? Pablo está hablando de cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo carnal. Pero si ustedes le preguntaran esta tarde qué supone carnalmente hablando el cuerpo para el creyente, para el cristiano, para la cristiana, ¿qué me respondería? ¿Qué supone el cuerpo carnal? ¿Para qué sirve el cuerpo carnal? Para vivir en un mundo físico. En términos de pecado. Es un obstáculo para crecer, Para claro. pecar. Es Totalmente. un obstáculo En para términos de pecado, el para Espíritu pecar. Santo. Totalmente, claro. El cuerpo carnal, nuestro cuerpo, pues sirve para eso. Para pecar. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. Y cuidado con el pecado. Cuidado con los engaños del diablo, que Dios lo reprenda. Porque se mire, si Adán pecó en el paraíso, donde tenía comunión directa con Dios, donde estaba en la dispensación de la inocencia, donde era perfecto, donde era puro, y allí cayó, ¿cuánto más podemos caer nosotros si nos descuidamos en medio de este mundo de pecado y de maldad? Cuidado. Si Adán cayó en un paraíso, donde hablaba de tú a tú con Dios, era santo, puro, ¿cuánto no más nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en este mundo de maldad? Por eso Pablo también en Romanos nos aconseja que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Nadie estamos expuestos.
a ser libres de la caída. ¿Podemos caer? Por supuesto que sí. Mire, en teología hay algo que se llama tricotomía. Me explico. El hombre está compuesto por una tricotomía, o sea, 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu? ¿Cómo? Sí, aparte de eso, espiritualmente Para hablando. comunicarse con lo espiritual. Muy bien, claro que sí. Si nosotros no tuviéramos dentro algo llamado espíritu, que Dios lo insufló en nosotros a la hora de la creación, pues no seríamos capaces de comunicarnos con Dios. El espíritu es lo que hace que seamos seres espirituales, que podamos comunicarnos ampliamente, abiertamente y con libertad con el Padre de los cielos, ¿sí o no? Claro. ¿Qué es el alma? Las emociones. ¿Cómo? La persona en sí, ¿no? Claro, Radica la claro, voluntad. claro. El ánima, lo que anima el cuerpo, ¿no? La Biblia en hebreo lo califica como ánima. Lo que anima el cuerpo, por ejemplo, los sentimientos están en el alma. ¿Qué más pueden estar? La voluntad. La voluntad está en el alma. La razón. La razón está en el alma. El deseo está en el alma. Tanto buenos como malos, por supuesto. Pero, ¿qué supone el cuerpo? Pues el medio físico para que el alma se exprese, ¿no? Muy bien. Es lo que utiliza el alma para somatizar sentimientos, pensamientos, voluntad, tanto lo bueno como lo malo. O sea, que el cuerpo es lo que utiliza el alma, en este caso estamos hablando en términos de pecado, para pecar. A ver si con una anécdota me explico mejor. Vamos a ver. ¿Qué supone o qué es el cuerpo humano para un médico? ¿Qué es el cuerpo humano para un médico? Un ¿Qué conjunto de concepto? órganos al cual hay que curar si se pone enfermo. Uy, claro, ¿no? Es el concepto de un médico sobre el cuerpo humano. Claro que sí. Cuando el cuerpo humano se enferma, ¿dónde vamos? ¿A quién recurrimos primero? A los médicos ya. Dios ha puesto la ciencia. Dios ha puesto a los médicos ¿para qué? En nuestro beneficio. Y cuando enfermamos, que no ocurra lo que comentó Isidoro, creo que el domingo predicando, ¿no? Que una familia dejó a su hijo morir porque dice que Dios lo iba a sanar. ¿Sabe usted lo que ocurrió? Que el niño murió. En el hospital 500 metros. Claro, llevan al médico porque Dios ha puesto la ciencia para en nuestro provecho, por supuesto. Para un atleta, ¿qué será el cuerpo humano? El medio para conseguir su objetivo, ¿no? Llegar primero. Claro, para el cuerpo humano, para un atleta, el concepto de cuerpo humano es un conjunto de órganos a los cuales hay que entrenar, hay que fortalecer, ¿para qué? Para posteriormente competir. Disciplinarlo. Claro que sí, disciplinar el cuerpo para competir, deportivamente hablando, ¿no? Y para un modelo, ¿qué supondrá para un modelo el cuerpo humano? ¿Por qué me mira a mí, Pepe? No, depende de ti. Es una herramienta de trabajo. ¿Cómo? Cuidarse. Muy bien, muy bien. Narcisismo, cuidarse mucho, 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 para después ese cuerpo lucirlo en la pasarela. Pero para el cristiano, la cristiana, ¿qué supone el cuerpo carnal? Lo que estamos diciendo. Es el medio que tiene el alma para somatizar el pecado. ¿Está entendiendo? Sí. El vehículo que utiliza el alma para expresar el pecado. Por ejemplo, si yo no tuviera una lengua, como tengo, este miembro que está en esta cavidad llamada lengua, pues quizás no podría criticar, no podría murmurar, no podría mentir, Maldecir. no podría maldecir y con ello no pecar. Pero como la tengo, pues a veces, media mentirijilla, a veces, no sé qué. El lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal, muy bien. Gracias por sacarme del apuro, ¿vale? Por escrito. Claro. ¿Eh? Si yo no tuviera en mi cuerpo unos miembros llamados ojos, pues a lo mejor no pondría
donde no tendría que ponerlo y no pecaría. Pero a veces deposito mis ojos donde no debo depositarlos. Cada uno se vaya imaginando, ¿no? Y con eso pues peco. Si a lo mejor yo no tuviera en mi cuerpo unos miembros llamados manos, pues lo mejor no pecaría, porque con las manos puedo... ¿Qué puedo? Robar. Choricear, hablando vulgarmente, ¿no? Maltratar. Puedo maltratar, Golpear. ¿de acuerdo? Y si no la tuviera, pues no pecaría. Pero como las tengo, a veces pues puedo caer y puedo pecar. Pero claro, ha venido a mi vida el Espíritu Santo. Y ahora he tenido que nacer de nuevo. Y ahora, con la lengua que antes utilizaba para murmurar, criticar, maldecir, etcétera, etcétera, ahora la utilizo para alabar a Dios. Pero ahora supuestamente he nacido de nuevo. Y antes utilizaba los ojos para pecar y lo depositaba donde no debía. Pero como he nacido de nuevo, pues ahora deposito mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como la Biblia dice, en hebreo. Ahora he nacido de nuevo, y si antes utilizaba mis manos para pecar y hacer cosas que no tenía, como he nacido de nuevo, ahora lo utilizo para levantarle y darle gloria al Dios 3 veces santo de los cielos. He nacido de nuevo, y si antes pecaba con el cuerpo, ahora tengo que utilizar mi cuerpo ¿para qué? Para servir a Dios. ¿Por qué? Porque he tenido que nacer de nuevo. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Por eso vuelvo a reiterarme las preguntas que me he hecho a mí mismo. ¿Vivo cerca del Espíritu Santo? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en las áreas de mi alma que aún no están rendidas totalmente para Cristo? ¿Lo estoy haciendo? Esta pregunta para mí. Si usted también se la quiere hacer, hará bien en hacérsela. Yo necesito dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo que, por ejemplo, ha hecho en tantos hombres de la Biblia. Hay muchos hombres que podríamos hablar de ello de aquí hasta mañana por la mañana, pero solamente, indiscutiblemente en el tiempo, vamos a coger el ejemplo de 2 hombres que se dejaron trabajar, se dejaron moldear por el Espíritu Santo y, claro, consiguieron nacer de nuevo con la ayuda de Dios. Por ejemplo, se me ocurre el apóstol Pedro. Estudiando su vida, biográficamente hablando, ¿qué podemos notar en Pedro antes de que viniera el Espíritu Santo en el tiempo de los Hechos, como la Biblia enseña, en el día de Pentecostés, recibiera Pedro el Espíritu Santo y lo capacitara para nacer de nuevo? Antes de eso, de ese momento glorioso, ¿qué vemos en Pedro? ¿Cómo? Una persona tosca, Por ejemplo, Pedro, ¿qué era? ¿En qué trabajaba? Pescador de hombres. Pero cuando viene el Espíritu Santo, lo capacita para nacer de nuevo. Y nace de nuevo, ahora se constituye como pescador de hombres. Antes pescaba peces y ahora pesca hombres para la gloria de Dios. Se convierte en un gran evangelista para la gloria de Dios. En un gran apóstol para la gloria de Dios. ¿Qué veo más en Pedro? Impulsivo. Impulsivo, muy bien. Vemos a un Pedro, pues, altivo, impulsivo, incontrolable, de tal manera que es capaz de sacar su espada y cortarle la oreja a un guardia llamado Malco. De tal manera que Jesús tiene que reprenderle y decirle: Pedro, guarda tu espada, porque quien hiera espada, a espada será herido. O sea, lo que siembras es lo que recoges. Lo que siembras es lo que recoges. Si tú vives una vida en desorden, ¿qué pretendes recoger? Pues la consecuencia de tu vida desordenada. Si yo vivo una vida de pecado, ¿qué pretendo de recoger? Las consecuencias de mi vida de pecado. Si yo vivo una vida alejada del Espíritu Santo, ¿qué pretendo recoger? Pues como dice, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo. Isma, nada. Pero a este Pedro que lo vemos ahora sacando una espada para herir a un hombre, a este Pedro que vemos altivo, prepotente, ahora vemos en 1 de Pedro, su propia carta, capítulo 5, versículos 6 y 7, hablando acerca de la humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Humildad. Este hombre que antes era de todo menos humilde. Fíjese.
¿Por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo sobre él, lo ha capacitado, él se ha dejado trabajar y ha nacido de nuevo. Vemos a un Pedro temeroso en la Biblia, ¿sí o no? Amén. ¿Cuándo lo vemos? Cuando se hunde en el agua. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Cuándo más? Cuando niega a Jesús. Cuando niega a Jesús. Pedro temeroso de que aquella mujer que estaba en el patio, estaba Pedro calentándose allí a la hoguera. Cuidado con calentarnos en hogueras extrañas. Pedro no debería estar allí calentándose con aquellos que estaban juzgando y criticando a Jesús. No debería estar allí, debería estar orando. Por eso cuidado al fuego que nos arrimamos. No podemos arrimarnos a todos los fuegos, a fuegos extraños. No. Tenemos que arrimarnos al fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor. Y vemos allí a Pedro calentándose, estando en un lugar equivocado que no debería estar, y allí una sirvienta le dice: ah, tú eres Pedro, yo te he visto que tú andas con él. ¿Y Pedro qué hace? Niega a Jesús. No una, no dos, ¿cuántas? Tres veces. Pero este mismo Pedro, cautivado por el temor, ahora lo vemos valiente, ahora lo vemos sin miedo, predicando públicamente, convirtiéndose 3.000 personas, 5.000 personas, y no importándole ir a la cárcel por amor a Cristo, como va a la cárcel después. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Espíritu Santo ha venido sobre él se ha abierto al trato del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha hecho que él nazca de nuevo. Otro hombre de la Biblia, Pablo, no podía faltar. El emblemático hermano Pablo. Antes se llamaba Saulo. Y cuando se convierte, se llama Pablo. ¿Qué vemos en la vida de Pablo antes de convertirse? Eso lo sabemos todos. Claro. Perseguía a los cristianos. ¿Para qué los perseguía? ¿Para regalarle un dulce? No, ¿verdad? ¿Para qué? Para maltratarlos, echarlos en las cárceles, incluso matarlos, claro que sí. Pero cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo en aquel camino que iba a Damasco, ¿qué ocurre? Claro. A Jesús le sale el encuentro, el Espíritu Santo trabaja en él se deja trabajar por el Espíritu Santo, él nace de nuevo, y ahora este hombre que antes perseguía a la iglesia de Cristo para destruirla, ahora él se convierte quizás en uno de los mayores apóstoles que ha tenido la iglesia de Jesucristo. De perseguidor a apóstol y perseguido, de tal manera que él muere ahora por amor a Cristo y por amor al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más vemos a Pablo? Antes de convertirse, ¿qué más vemos en él? Antes de convertirse, antes de que el Espíritu Santo hiciera su obra de crear en él una nueva criatura. ¿Qué vemos en él? Valoraba mucho lo que él era fariseo y fariseo. ¡Qué bien! Era romano. ¡Uy, qué bien! O sea, vemos a un Pablo autosuficiente, arrogante, prepotente. ¿Sabe usted quién era Pablo antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, él se dejara trabajar y naciera de nuevo? Eso lo podemos ver, creo que está en Hechos capítulo 22, si alguien me ayuda. Pero hoy no hay caramelo, lo siento. Hechos creo que está en el capítulo 22, ¿no? A partir del versículo 3, ¿qué dice? A partir del 6, ¿no? Sí, el 22. Sí, dice... Bueno, dice... Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Antes de convertirse, Pablo, humanamente hablando, es una persona importante dentro de su secta, los fariseos. Importante para el pueblo en general, claro que sí. Como él mismo declara, era hebreo, ¿no? De hebreo, fariseo. En cuanto a la ley, aquí está la arrogancia. Celoso, irreprensible.
criado a los pies del mejor maestro que existía en Israel en aquel tiempo, Gamaliel. O sea, hablando, y permítame el término coloquial, era un monstruo. Claro que sí, pero cuando el Espíritu Santo viene a él se arrepiente de verdad de sus pecados, y él deja que el Espíritu Santo haga su obra de regeneración, de consagración y santidad, y su obra de nacer de nuevo. Ahora, a ese Pedro arrogante, a ese Pablo prepotente, ahora lo vemos que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo estimo por basura por amor a Cristo. Fíjese qué diferencia entre dejar que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer nosotros y no dejarlo, entre vivir cerca del Espíritu Santo y vivir lejos del Espíritu Santo. Pero la pregunta para mí es esta en esta tarde. Primero, ¿estoy viviendo cerca del Espíritu Santo? ¿Le estoy dando el lugar que realmente Él se merece en mi vida? ¿He entendido realmente el mensaje del Evangelio? ¿Y estoy dejando que Él haga el trabajo que quiere hacer en mi vida? Ese trabajo de regeneración, santidad y consagración para la gloria de Dios. ¿Lo estoy dejando? ¿He entendido realmente el mensaje del Evangelio? Que uno de sus puntos centrales es llegar a la estatura de ese varón perfecto llamado Jesucristo. ¿Lo he entendido realmente? ¿He entendido realmente que el Evangelio es un proceso de crecimiento espiritual? Que el Evangelio no es solamente venir a los cultos que hay que venir, no es solamente leer la palabra que hay que leerla, no es solamente orar y ayunar cuando Dios lo ponga que hay que hacerlo, sino que sobre todo es un proceso de crecimiento espiritual impulsado por el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios y su práctica. ¿Lo he entendido realmente? Esa pregunta es para mí, no se confunda. Mire, ¿sabe usted por qué yo pertenezco a la Iglesia de Cristo? Y ya voy terminando. ¿Por qué podré pertenecer yo a la Iglesia de Cristo? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Quién más dice algo? Precisamente porque Y que lo sepa que se calle. ¿Por qué? ¿Por qué pertenezco yo al cuerpo de Cristo? Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Uy, qué poco convencimiento. Amén, sí, sí. Bueno, otra oportunidad. Ahora, quien lo sepa que lo diga, ahora sí. Que no nació de nuevo. Porque estaba preguntando, no me acuerdo. ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué pertenecemos al cuerpo de Cristo? Porque ¿O por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque somos hechos hijos de Dios. Y eso- nacido de nuevo. Claro que sí. Mire, yo no pertenezco a la Iglesia de Cristo ni al cuerpo de Cristo porque pertenezca a una determinada iglesia, no, ni porque ore, ni porque lea la Biblia, no. Yo puedo venir a los cultos, yo puedo leer la palabra, yo puedo orar, yo puedo ofrendar, puedo ir a los retiros, puedo ir a las convenciones de iglesia, y con todo eso no haber nacido de nuevo. Claro que sí. Yo pertenezco realmente a la Iglesia de Cristo, a su cuerpo, no por los elementos que antes he mencionado, sino yo pertenezco realmente al cuerpo de Cristo porque he nacido de nuevo. Si no nazco de nuevo, jamás podré pertenecer al cuerpo de Jesucristo. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Amén. Uy, me alegro mucho de que estén de acuerdo. Por lo menos eso es lo que enseña la Biblia. Y como eso es lo que enseña la Biblia, es lo que nosotros predicamos. El conocimiento de la palabra de Dios. Así que le dejo como comenzamos el mensaje, con las preguntas que vengo reiterando en varias ocasiones durante la disertación. ¿Realmente he nacido de nuevo? Amén. Amén. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo haga su obra en mí? ¿Vivo próximo, cerca al Espíritu Santo? ¿Estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo? ¿Estoy dejándome que Él me impregne de su conocimiento, el del Espíritu Santo, que en definitiva es Dios? ¿Estoy dejándome tratar por el Espíritu Santo para que arranque de mi alma lo que no sirve, lo que no vale para que yo alcance más santidad y más consagración? Pues que Dios me ayude el primero en esta tarde. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada.